Has dicho antes que hay gente que confunde la espiritualidad con la religión. ¿Qué diferencia hay entre espiritualidad y religión? Algunas personas creen que es lo mismo. No es lo mismo. La espiritualidad es una cualidad y capacidad individual del espíritu que le impulsa a evolucionar cada vez más. Evolucionar implica desarrollar libremente la capacidad de amar y de esta manera alcanzar progresivamente mayores cotas de sentimiento, sensibilidad, conciencia, comprensión, sabiduría y felicidad para conocer, entre otras cosas, cuál es el sentido de su existencia y de la que lo rodea, el desarrollo de su vínculo con el resto de seres de la creación y su creador, y cómo funciona el universo del que forma parte, incluidas las leyes que lo rigen. Las religiones son organizaciones humanas de estructura jerárquica que se aglutinan en torno a una serie de creencias dogmáticas más o menos acertadas que no admiten discusión, que funcionan según el criterio de autoridad, es decir, que el que más autoridad tiene dentro de la estructura jerárquica es el que tiene el poder de decidir cuáles son las creencias verdaderas y adecuadas en las que deben creer los demás. ¿Cómo es posible que si el amor al prójimo es la base de la mayoría de las religiones monoteístas y con tanta gente en el mundo creyente en Dios al mismo tiempo, haya tanto egoísmo y falta de amor en el mundo? Ya hemos hablado de eso anteriormente. En muchas religiones el amor está solo como palabra muerta que se utiliza como gancho para atrapar, pero no se vive ni se pone de manifiesto con el ejemplo. Además, queda eclipsado por otras normas y creencias a las que se da mayor relevancia, muchas de ellas en contradicción con la propia del amor y el resto de leyes espirituales. Por ejemplo, el que se obligue a los fieles a creer sin discusión en una serie de dogmas vulnera la ley del libre albedrío, pues impide la libertad de creencia. Las religiones son un fenómeno ligado al egoísmo del ser humano, ya que manipulan la espiritualidad individual a conveniencia del egoísmo de unos pocos. En épocas pasadas, las autoridades de las religiones dominantes imponían su credo por la fuerza y el que no se sometía era aniquilado. Su poder era tal que no había posibilidad para la disidencia sin jugarse la vida. En la actualidad, aunque con menos fuerza, todavía en algunos países la religión sigue siendo un yugo que ahoga la libertad del ser humano. ¿Quieres decir que las religiones son un obstáculo para la evolución del ser humano hacia el amor? Lo que quiero decir es que el egoísmo humano es un obstáculo para la evolución en el amor, pues es tan hábil que se infiltra en la espiritualidad del ser humano para adulterarla y manipularla, y el resultado de esa mezcla entre la espiritualidad y el egoísmo es lo que origina las religiones. Ya hemos comentado que muchas de las religiones tienen su punto de inicio en las misiones de seres más evolucionados que transmitieron mensajes espirituales verdaderos que consiguieron calar en los corazones de la gente, pero que con el tiempo estos mensajes eran adulterados y deformados por espíritus pocos evolucionados con afán de protagonismo y ambición, con el propósito de satisfacer sus ansias de poder y riqueza. Bajo la influencia de estos seres movidos por el egoísmo, las verdaderas leyes espirituales son sustituidas por las leyes del egoísmo, a las que se recubre de aparente espiritualidad con los adornos de los rituales y las ceremonias.